Vamos a tratar en 5 momentos de una aventura histórica, la aventura de España, que vamos a mirar, diríamos, desde el presente, en cierto modo hacia atrás. Es decir, se trata de ver cómo se ha constituido, cómo ha llegado a ser lo que es esa realidad en la cual estamos, esa realidad que llamamos España. Hay una continuidad histórica, hay por otra parte una continuidad de escenario, de localización. Naturalmente, en el tiempo tan breve de que disponemos, no se puede contar esa historia, simplemente lo que podríamos llamar el argumento de la obra y nada más. Hay que preguntarse cómo ha nacido esta realidad que llamamos España. Naturalmente, el punto de partida es el territorio, es la península ibérica, que es una realidad que tiene una unidad variada, muy compleja, pero que parece destinada, incluso desde el punto de vista geográfico, a llegar a ser la patria de los españoles cuando hubiera españoles, porque naturalmente no empezó por haberlos. Yo creo que, en definitiva, es un escenario en el cual se van a encontrar diferentes personajes a los cuales se van a ir añadiendo sucesivamente a lo largo de la historia otros, y entonces se va a desarrollar en ese territorio, en ese escenario, un drama en varios actos. Un drama, en definitiva, con ingredientes y recursos que van cambiando, pero poco a poco se va a constituir, diríamos, un argumento de ese drama, de la vida colectiva, que en cierto momento podremos llamar España, no naturalmente al comienzo. Ha habido un primer paso decisivo en la constitución de nuestra realidad, que es la romanización. Después de diferentes pueblos que coexisten, y no digo conviven porque no tienen relaciones entre sí, en general en la península ibérica, después de sucesivas invasiones parciales, se produce en la península ibérica la dominación romana. Esto fue decisivo en muchos sentidos. Por una parte, la península acabó por convertirse en una provincia romana o en varias provincias conexas, es decir, lo que llamaban Hispania. Se produce una homogeneización, en cierto modo, muy importante. Por ejemplo, empieza a haber comunicaciones. Hay algo que solemos olvidar mucho y que es muy importante. España está llena de calzadas, todavía quedan calzadas romanas. Las calzadas romanas eran el equivalente de la mecanización, de la motorización. Era lo que hacía posible que se circulara y que los lugares se comunicaran entre sí. Hay un hecho que a mí me sorprendió cuando lo investigué hace bastantes años, y es que en la época de Caracalla había aproximadamente 30.000 kilómetros de calzadas en la península ibérica, lo cual es extraordinario. La red de calzadas, militares unas, civiles otras, componían unos 30.000 kilómetros. Es decir, la península ibérica era transitable, estaba comunicada entre sí y con el resto del Imperio Romano, incluso con Roma. Se produce además un fenómeno muy importante, que es la implantación de un derecho, el derecho romano. Por primera vez hay un derecho vigente en la totalidad de Hispania. Hay una organización municipal, hay, y esto es decisivo, una lengua. En la península ibérica se hablaba multitud de lenguas que no tenían que ver nada entre sí, evidentemente, y sobre todas ellas se superpone el latín, la gran lengua desarrollada, perfecta, en la cual se podía expresar todo el pensamiento y la belleza literaria. Y esto se convierte en una lengua general, en una lengua común, en la cual pueden hablar los habitantes de la península ibérica y, naturalmente, formar parte de ese gran imperio romano. Y entonces Hispania participa en ese gran proyecto histórico como una variedad romana. Es decir, Hispania no es España, no es todavía España, pero es una variedad de Roma, una forma particular de Roma, con un desarrollo muy interesante. Había grandes ciudades importantes y con un gran desarrollo cultural. Había clases
romanas, por supuesto. Por ejemplo, los caballeros, ciudades, por ejemplo, como Cádiz, tenía un número de caballeros tan alto como después de Roma, la ciudad de Padua era la que tenía más. Había figuras creadoras. Piensen, por ejemplo, en lo que era Séneca o lo que era Marcial o lo que era Lucano, figuras de gran importancia literaria. Emperadores habían nacido en Hispania. Es decir, no era una especie de colonia secundaria, no, era una de las porciones más vivas, más importantes del imperio. Se decidían en territorio hispánico asuntos gravísimos, por ejemplo, la rivalidad entre César y Pompeyo, o entre Mario y Sila. Es decir, había luchas romanas, no ya locales, sino romanas que se ventilaban en el territorio hispánico. Esto fue decisivo y entonces se constituyó una especie de primer esbozo de lo que iba a ser un día España. Pero luego hay un hecho capital, que es las invasiones bárbaras, la caída del Imperio Romano, que significó sobre todo, y esto es muy importante, significó la fragmentación de la Romania. Es decir, lo que había sido un mundo amplísimo, con comunicaciones, con un tesoro cultural poseído, al cual se incorporaba naturalmente también la cultura griega. Las clases superiores intelectuales en Roma eran bilingües, hablaban latín y griego, y leían los libros griegos, habían recibido la gran cultura superior, evidentemente, de Grecia. Todo esto queda fragmentado, y entonces lo que había sido el Imperio Romano queda dividido en multitud de pequeños reinos, de condados, de principados, de ducados, aislados. Y esa fragmentación fue la causa principal de la decadencia. Es interesante que en 4 siglos, hasta Carlomagno, hasta la época de Carlomagno, hasta comienzos del siglo IX, no hay grandes figuras en Europa. Y la razón era fundamentalmente no que las razas hubieran cambiado, que hubiera habido una degeneración, sino simplemente el angostamiento de la vida, el estrechamiento de la vida, que es ahora mucho menos amplia, mucho menos rica que lo era el Imperio Romano. Pues bien, en Hispania se produce un fenómeno interesantísimo, que es que se constituye la monarquía visigoda. Y la monarquía visigoda, al cabo de poco tiempo, comprende la totalidad de la península, aproximadamente casi toda y casi sola la península ibérica. Y es muy grande. Es decir, una cosa que no se suele tener en cuenta es la gran magnitud de la monarquía visigoda. Era un gran país, con comunicaciones aseguradas, con una población hispano-romana muy cultivada, a la cual se superpone una minoría germánica, dominadora, la de los visigodos, que ejercen el poder, pero que se encuentran en condiciones de cierta inferioridad respecto de la población, porque tenía un nivel más alto, tenía un desarrollo cultural, por ejemplo, mucho más alto. Y entonces se produce el hecho de que ciudades como Toledo, sobre todo, Sevilla, o Zaragoza, o Tarragona, son grandes ciudades en las cuales existen, entre otras cosas, muchos libros, muchos más libros que en otras partes. Y hay una unidad, no nacional, por supuesto, pero hay una unidad política, una monarquía, y hay una influencia muy grande de la Iglesia. Los concilios, por ejemplo, los toledanos y otros, tienen una gran importancia en la España visigoda, y representan no los dominadores, representan el sustrato hispano-romano. Y hay unos cuantos fenómenos muy interesantes. Es evidente, por ejemplo, que la mayor parte de los países europeos van a recibir su nombre de los invasores, de los bárbaros. Se va a decir Inglaterra, que es el país de los anglos. Francia será Francia, es decir, el país de los francos, no Galia, no de los galos. Alemania recibirá diferentes nombres de los alamanos, o se llama los Deutsch también, o Deutsch, diferentes nombres. Pero en cambio en España no. España no se llamó Gotia, ni Visigotia, se llamó Hispania, España, es decir, el nombre latino. Esto es muy importante. No se habló una lengua germánica, se siguió hablando latín, con algunas voces germánicas, muy pocas por cierto. La aportación germánica a la lengua española es muy limitada. Y sobre todo, los visigodos eran arrianos, eran cristianos, pero no católicos. No tenían
la religión ortodoxa católica, sino la herejía arriana. Y en cambio la población hispano-romana era católica. Pues bien, lo interesante es que al cabo del tiempo, justamente en tiempo de Recaredo, se impone a la corte visigoda, al rey y a la corte, la convicción de que la religión superior es el catolicismo, y Recaredo se convierte y entonces se logra un tipo de unidad también religiosa, lo cual fue decisivo. Por cierto, esto se comunicó al Papa y tardó en llegarle la noticia 3 años. Lo que está ocurriendo con el correo actual tiene ciertos antecedentes antiguos. Tardó 3 años el Papa en saber que Recaredo y su corte se habían convertido al catolicismo. Pero entonces se produce, diríamos, la superposición del sustrato hispano-romano sobre los dominadores, que eran pocos. Eran aproximadamente quizá 200.000 los visigodos, que eran un pueblo, no eran solamente un ejército, eran un pueblo con mujeres y con niños, pero quedan en definitiva pronto subordinados, no políticamente, conservan el mando político, pero desde el punto de vista de la población misma, de la vida cultural, quedan subordinados a lo que era más importante, es decir, a la población hispano-romana. Y entonces esto va produciendo una conciencia de unidad. Repito, no nacional, porque no ha habido naciones hasta fines del siglo XV. En ninguna parte de Europa no hay naciones. Cuando se habla de naciones medievales esto es un puro error. Había otro tipo de unidades, naturalmente. Y España era una unidad, era la monarquía visigoda, no una unidad nacional, pero sí efectivamente una unidad. Y empieza a haber conciencia de una cierta grandeza. Es evidente, por ejemplo, que hay un patriotismo de la España visigoda del cual participan no ya los dominadores, sino los que no eran visigodos. Por ejemplo, esa conciencia de entusiasmo la tiene San Isidoro, el arzobispo de Sevilla. Precisamente de él proceden las primeras exaltaciones de la realidad, de la belleza, del valor de España. Y una de las cosas que ocurren es que dispone del tesoro de la antigüedad clásica. Precisamente por existir en España tantos libros que no había en otros lugares, pudo conocer la cultura clásica, la cultura griega y la cultura latina, y pudo escribir obras, especialmente sus famosas etimologías, que fueron un libro de influencia universal, de influencia extraordinaria en la totalidad de Europa. Hay un hecho interesantísimo, y es que se conservan aproximadamente 2.000 códices medievales de las obras de San Isidoro, que tuvo una influencia durante casi un milenio en la totalidad de Europa. Fue una de las grandes figuras, no creadoras porque no las había en aquel momento, pero de las figuras que mantuvieron la continuidad histórica y que hicieron que no se perdiera la memoria histórica del mundo grecorromano del cual iba a nacer Europa, del cual procedía esa Europa que entraba en la Edad Media. Es, por tanto, en definitiva, el nacimiento de España se produce justamente en la época visigoda. Es cuando ya podemos empezar a hablar de España. Y es interesante ver cómo, cuando sobrevenga a España precisamente la gran peripecia, la más grave de su historia, resultado de un azar histórico evidente, sin embargo, nos encontramos con que ya hay una conciencia de personalidad. Ya la unidad total de la península ibérica es sentida vivamente. Hay una especie, diríamos, de fidelidad y un cierto orgullo de esa realidad en la cual se mueven los dominadores y los dominados, con un predominio, insisto, del sustrato de la población, que eran, por supuesto, muchos más. Es decir, la inmensa mayoría de los habitantes de España eran hispanorromanos, y a ellos se han incorporado, recibiendo de ellos más de lo que daban, en la lengua, en la cultura, en la religión, y se va formando una unidad
que va a ser capaz, y esto es interesante, va a ser capaz de resistir a un suceso que ha tenido en el mundo entero enormes consecuencias y que España recibirá, padecerá y al mismo tiempo frente al cual reaccionará de una manera nueva, de una manera distinta, original y que condicionará precisamente su historia ulterior, las invasiones islámicas que se producen a finales del siglo VII, en España concretamente a comienzos del siglo VIII de nuestra era. Pero ya tenemos con esto lo que pudiéramos llamar el nacimiento de España.